principalmente a Irene, nuestro Mary Yaneli, mi persona es Ambrosio Márquez Jimena y mi compañera Alan Rosario Castro. Bueno, tenemos primero los conceptos, sería la definición, clasificación de importancia de la farmacodependencia. Para iniciar tenemos una breve definición de lo que sería para la OMS acerca de la farmacodependencia. ¿Qué nos quiere decir la farmacodependencia? Que se va a referir a la dependencia que suele utilizar una persona al consumo de drogas que va a ser causada en sí por interacción entre el organismo y el fármaco. Además, va a ser capaz de modificar el comportamiento de las personas. A ver. Bueno, Ambrosio. Para iniciar tenemos lo que sería una breve definición acerca de la OMS para lo que es farmacodependencia. ¿Qué es lo que nos quiere decir esa definición? Va a ser la dependencia del consumo de drogas causadas en sí por la interacción entre el organismo y el fármaco. ¿Qué es lo que va a dar esto? Va a ser la modificación del comportamiento de la persona. Luego tenemos otros puntos importantes que la adicción, la dependencia, el síndrome de abstinencia y la tolerancia que también se va a ver a lo largo de toda la exposición. La adicción va a ser la dependencia física o también psicológica a una sustancia. Esto se refiere al uso permanente y también a la frecuente e incontrolable de una sustancia. Tenemos la dependencia, que es la demanda que hace el organismo para poder consumir alguna sustancia. Luego tenemos el síndrome de abstinencia, que esto va a ser la supresión brusca de sí por así, la administración de la droga en un paciente. Y la tolerancia, que es la pérdida progresiva de, por así decirlo, de los efectos de una droga por un uso reiterado. Bueno, también tenemos un breve concepto que este va a estar en el Goldman, que nos va a decir que es una condición médica en la que una persona se vuelve dependiente ya sea de una droga o también de los fármacos. Primero tenemos dos puntos, que va a comenzar como una dependencia y luego nos va a llevar a una adicción. Luego, Goldman también nos pone tres variables importantes en este caso, que es el agente, el huésped y el ambiente. Bueno, para iniciar con el agente va a ser un refuerzo y rapidez de inicio. ¿Qué nos quiere decir el refuerzo? Este va a ser el efecto que genera en la persona y con lo que le hace poder seguir consumiéndola. Y también la rapidez de inicio que puede necesitar, ya sea a drogas, ya sea a alcohol y diferentes fármacos. Luego tenemos el huésped, que es polimorfismo de genes, y también trastornos psiquiátricos. Bueno, también se puede ver, por ejemplo, la sintomatología que puede sentir un paciente y todo ello. Tenemos el ambiente, las normas sociales y la presión social. En este caso también se puede ver muy relacionado por el ambiente y la condición que se pueda relacionar con una persona o con las demás. Siguiente. Bueno, en la farmacodependencia, como bien les decía, tenemos dos puntos. La psicológica y también sería la próxima que voy a explicar. Entonces, el consumo en sí, la psicológica nos va a decir que ese consumo de la droga va a proporcionar una recompensa hacia la persona que lo está consumiendo. En este caso tenemos un refuerzo positivo, que en este caso busca la sensación placentera o la recompensa que va a tener al poder consumirlo. Entonces, aquí tenemos un gráfico ya, que sería que la droga va a estimular al área tegmental ventral. Luego, esta va a hacer que la dopamina pueda aumentar y con esto va a llegar al núcleo accumbens y va a motivar a la sensación placentera. Entonces, al tener esa sensación placentera, lo que va a hacer la persona es necesidad de poder consumir más droga para poder sentir otra vez esa sensación. Entonces, el paciente va a seguir reiterando con la mayor dosis y todo ello. Siguiente. Y como segundo punto tenemos la dependencia física, que es casi lo inverso, pero también puede llegar a ser una causa principal con lo que le voy a presentar. Es el consumo de droga que va a proporcionar los cambios físicos. ¿Qué es lo que nos quiere decir en este caso? Va a perder el efecto que se va a producir como malestar. Por ejemplo, si esa persona se siente mal, al momento de consumirlo va a perder ese efecto, entonces se va a sentir como que aliviada, tranquila para poder seguir haciendo sus actividades diarias. Luego tenemos, esto es una consecuencia de la tolerancia y también va a tener un refuerzo negativo, por eso les decía, es todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con un refuerzo negativo? Es que esta persona va a dejar de sentirse mal y, como les decía, va a llegar a una causa principal. Y por último, va a causar lo que es el síndrome de abstinencia. Y luego les voy a explicar un poco más de las tolerancias. Acerca de las tolerancias tenemos 6 puntos de tolerancia que también nos va a presentar Gottman. En este caso nos va a decir que a menor respuesta al fármaco, ¿qué es lo que va a pasar? Es que el exceso de dopamina va a hacer que disminuya sus receptores de estas, y por lo cual nos va a llevar a la disminución de la respuesta del fármaco. Luego tenemos la tolerancia innata, que en este caso puede ser prácticamente es genética y se va a presentar al primer uso. Por ejemplo, a un paciente que, por ejemplo, sus padres han sido alcohólicos, genéticamente puede, al consumir por primera vez el alcohol, ya sea, lo puede llevar a esta tolerancia innata. Luego tenemos la tolerancia adquirida. Puede ser por farmacocinética, farmacodinámica y también aprendida por el consumo continuo. Acerca del aprendida por el consumo continuo, por ejemplo, si es que un adolescente o quizás una persona mayor
pueda ir consumiendo de a poco lo que sería, bebidas alcohólicas. Al poder estar consumiéndolo diario, al poder verlo, al ser constante en el consumo, va a ser una tolerancia adquirida. Luego tenemos la tolerancia condicionada, que va a ser de acuerdo a una situación en la cual se puede desarrollar cada paciente. Tenemos la tolerancia aguda, tenemos la tolerancia inversa, que esta va a ser la desensibilización. Aquí tenemos un cuadro que les voy a explicar un poco más de sensibilización. En este caso se va a ir hacia la izquierda, que lo que quiere decir que es menos dosis nos va a dar el mismo efecto acerca de un fármaco. La tolerancia cruzada, que va a ser todo lo inverso, que una droga tiene efecto sobre el otro. Por ejemplo, la tolerancia nos va a ir hacia la derecha, que en este caso es mayor dosis, y en este caso para tener el mismo efecto. Por ejemplo, en el caso de la tolerancia cruzada, un claro ejemplo es el alcohol, que también tiene productos, por así decirlo, como consecuencia de la sedación a la persona que pueda consumirlo, y también se le puede como que cambiar esta tolerancia cruzada con los sustancias que también las puedan generar esa sensación de relajación. Siguiente. Bueno, tenemos clasificación por disefectos. Este gráfico lo he sacado del libro Capsule y nos va a clasificar de acuerdo a 3 tipos. Tenemos los estimulantes, los depresores y los alucinógenos. Los estimulantes, ya conocemos la cafeína, que es algo que sí ya hemos estado consumiendo, que es diariamente. Tenemos en los depresores, tenemos el alcohol, los sedantes y los narcóticos. Es por ello que en los depresores podemos cambiar, por ejemplo, un parálisis cruzada. ¿Por qué? Porque a un paciente que puede ser alcohólico, para tener esa sensación de poder sentirse aliviado, se le puede dar sedantes. Entonces, es una tolerancia cruzada. Tenemos los alucinógenos, el LSD, éxtasis, tolueno, ketamina. Siguiente. Ahora, respecto a ya su importancia, aquí también he encontrado esta información acerca de Perú, que nos habla de distribución de los pacientes según el consumo de sustancias psicoactivas en las salas de emergencia del hospital en este caso fue en el 2008. Esta revista peruana de drogodependencia lo que nos muestra es lo siguiente: es que, por ejemplo, la frecuencia que un paciente tiene puede consumir, por ejemplo, alcohol, es mayor a comparación de lo que sería aquellas personas que pueden consumir cocaína. Claramente que esto es en el 2008. Luego tenemos la prevalencia del consumo, vida de consumo de las drogas legales o tanto ilegales. En este caso, el alcohol sigue siendo uno de los principales que tiene mayor prevalencia. Y dentro de los últimos podríamos decir son el éxtasis, las anfetaminas, entre otros. Luego tenemos los mecanismos que van a vincularse con el uso de las drogas con problemas sociales y de salud. Que claramente que en este caso se va a ver, por ejemplo, la forma de patrón del uso, los efectos psicoactivos, la dependencia, el efecto tóxico, y por último las enfermedades crónicas, la sobredosis, los problemas sociales agudos que se pueden presentar por ello, y problemas sociales crónicos. Y dentro de la importancia de todo ello ya mencionado, podemos decir que en este caso el uso de drogas van a provocar trastornos muy severos que pueden dañar no solamente a la persona que lo está consumiendo, sino que al llevar una forma y patrón del uso puede llegar a problemas no solamente personales, sino también sociales. Siguiente. Comenzamos a hablar con la base de la farmacodependencia. Lo que quieres. Sí. Bueno, siguiendo con la base de la farmacodependencia y psicoterapia, ahí la. Bueno, el principal objetivo de las drogas adictivas va a ser a nivel de lo que es el sistema mesolímbico, el cual se va a encontrar en el área ventral tegmental, que se encuentra en la punta de lo que es el tallo encefálico. Este va a tener proyecciones a diferentes componentes, por ejemplo, la amígdala basolateral, el núcleo accumbens, la corteza prefrontal y el hipocampo. La mayoría de la fibra de este área va a ser dopaminérgica, se van a liberar dopamina cuando se activen, pero esta van a tener una principal función. Por ejemplo, este sistema también llamado sistema de recompensa, su objetivo va a ser llegar a sentir placer frente a un estímulo, y este estímulo debe ser identificado, ya que de esta manera se va a repetir los comportamientos o las acciones que nos estaban exponiendo a ese estímulo para generar nuevamente placer. Estas condiciones de placer pueden ser, por ejemplo, la comida, el sexo, el dinero, pero no siempre van a estar activas porque van a estar reguladas por lo que son neuronas GABAérgicas, y estas van a liberar GABA cuando van a inhibir lo que son la liberación de estas neuronas que se encuentran acá en el área ventral tegmental.
Entonces, el proceso de este sistema de recompensa empieza con el estímulo a nivel del área ventral tegmental, lo cual va a liberar lo que es dopamina hacia lo que es el núcleo accumbens, y este es el centro de placer, o sea, donde vamos a sentir esa sensación. Y a su vez la dopamina va a funcionar como un regulador positivo hacia lo que es para generar acciones que nos lleven otra vez a la sensación de placer. Por ejemplo, no sé, vemos una hamburguesa, ¿no? Y yo tengo hambre. Yo sé que si la como voy a sentir placer. Entonces, ¿qué hago para hacerlo? Pues tengo que acercarme, tengo que agarrar la hamburguesa, y esas acciones son las que nos van a motivar. Entonces, esta motivación para que se convierta en acción va a tener que pasar a ser por la corteza prefrontal, la cual va a dirigir acciones específicas y planificadas que van a lograr el objetivo, que va a ser volver a sentir ese placer. También van a estar involucradas otras dos componentes, como son las amígdalas y el hipocampo. Las amígdalas, como son conocidas, el centro generador de las emociones, estas pueden ser positivas o negativas frente a la experiencia que hemos tenido, para saber si vamos a volver o vamos a evitar repetir esa acción. Y esa información va a ser guardada en el hipocampo, donde va a ser el centro regulador de los recuerdos. Ahora, con respecto a la hipótesis de la dopamina en la adicción, se dice que la dopamina no solo va a indicar lo que recibimos una recompensa, sino que también va a codificar el error de la predicción. Esto quiere decir la discrepancia en que va a haber una recompensa anticipada, o sea, la que nosotros esperamos, frente a una recompensa real. Y esto se basó en un estudio de monos, en donde se vio que la actividad de estas neuronas dopaminérgicas incrementaban cuando la recompensa no se esperaba. Pero, por ejemplo, cuando estos monos predecían que la recompensa llegaba frente a un estímulo, por ejemplo un sonido, esta actividad de las neuronas aumentaba. Pero si solamente recibían la recompensa real, la actividad de las neuronas disminuía. En cambio, si se esperaba llegar la recompensa, pero se esperaba la recompensa, pero no llegaba, porque había un estímulo, esta actividad de las neuronas se detenía o ya no funcionaba. Ahora, con respecto a la fisiopatología, como había indicado mi compañera, habían tres grandes grupos, en los cuales tenemos primero a los que están acoplados a proteínas G, que hay, su método de acción, vamos a explicarlo después con otros gráficos, pero en resumen van a hiperpolarizar la célula y por lo tanto no se va a dar la liberación de los neurotransmisores. El otro grupo es de interacción con los receptores neurotrópicos, que van a estimular de manera transitoria los receptores nicotínicos para luego deprimirlos, y también van a hiperpolarizar lo que es la neurona GABA. Y por último tenemos a los que se van a dirigir a los transportadores de monoaminas, que estos van a hacer que bloqueen lo que es la recaptación de estas monoaminas para que, o también van a estimular lo que es su liberación no vesicular. Acá tenemos, por ejemplo, la clase 1, que son las proteínas acopladas a proteína G, por ejemplo los opiáceos, y en la clase 2 tenemos a las benzodiazepinas, a la nicotina, al alcohol, y en el grupo 3 tenemos a la cocaína y a la anfetamina. Ya, con respecto a lo que está acoplado a proteína G, en el caso de los opioides, el principal ejemplo sería la morfina, la cual acá podemos ver que tiene su receptor, que normalmente es el receptor mu o también el kappa. Entonces lo que pasa normalmente es que esta neurona GABAérgica va a liberar lo que es el GABA para inhibir a esta neurona que libera dopamina, que sería la neurona en el área ventrotegmental. Pero cuando este opioide se une a su receptor mu, lo que pasa es que como está acoplado a una proteína G, lo que va a hacer es inhibir la desmaticiclasa, por lo tanto los segundos mensajeros no se van a activar y toda esta cascada no va a darse. Y también a su vez va a activar lo que es el canal de potasio, liberando cargas positivas, por lo tanto estas células se van a quedar hiperpolarizadas. Y en este caso también acá inhibe lo que es el canal de calcio, por lo tanto no entra más cargas positivas y no se libera lo que es el neurotransmisor, que sería en este caso el GABA, que regulaba a la neurona que regulaba esa neurona, por lo tanto la dopamina va a aumentar en el espacio celular. Ya, con respecto a la marihuana es casi el mismo mecanismo de acción, solamente que se une a su receptor CD1, igual inhibe lo que es el canal de calcio, inhibe la adenilato ciclasa, y por lo tanto la célula se hiperpolariza y no libera lo que es un neurotransmisor que regulaba
a la liberación de dopamina. Ya, y con respecto a los receptores neurotróficos, tenemos en ejemplo las benzodiazepinas y los barbitúricos. Este es el metabolismo del GABA, en el cual se libera, se une a su receptor. Y en este receptor vamos a tener, que es el GABA, tenemos un sitio donde se une este GABA, ¿no? Pero lo que hace la benzodiazepina, por ejemplo, es un modulador alostérico, o sea, va a tener otro sitio de unión diferente a la GABA, y lo que hace es que cuando se una, esta potencia, lo que es la unión entre el GABA y su sitio, y como un efecto secundario va a hacer que el cloro ingrese por su canal, que se encuentra en el mismo receptor GABA. Pero a diferencia de los barbitúricos, que estos actúan directamente en el canal del cloro, entonces no necesitan del GABA para que ingrese cloro, de frente el cloro ingresa. Y ese es, finalmente cuando ingresa el cloro a la célula, esta también se interpolariza y no se libera lo que es el neurotransmisor. Ya, con respecto a los transportadores de enzimas biogénicas, tenemos a la cocaína, que esta lo que va a hacer es inhibir al transportador de dopamina, por lo tanto la dopamina no se va a recaptar y por lo tanto aumenta acá en el espacio sináptico. Pero no solamente la dopamina, sino también a la serotonina y a la norepinefrina. En el caso de la norepinefrina también un aumento de esta causa, por ejemplo, arritmias, presión arterial, un aumento de la presión arterial aguda. Y en el caso de las anfetaminas, estas ingresan por el transportador de la dopamina, porque son un sustrato de este transportador, y esto al ingresar inhiben lo que son transportador de melanina vesicular. Por lo tanto, la dopamina que se recaptaba ya no va a ingresar acá y se va a aumentar y está en el espacio citoplasmático, y este aumento causa que se invierta la acción de este transportador. Por lo tanto, en vez de entrar, va a salir la dopamina y se va a aumentar en el espacio sináptico. Causa bueno, y al aumentar la dopamina pues va a unirse más a lo que es a la otra célula y causar los efectos. Comenzamos con las indicaciones, criterios clínicos y laboratoriales. Siguiente, por favor. El primero que vamos a hablar es el síndrome de abstinencia, y como mencioné mi compañera anteriormente, tiene mucha relación con lo que es la dependencia física. La dependencia física se ocasiona cuando, debido a la tolerancia o al uso excesivo de los fármacos, se produce que en la homeostasis hay un cambio de equilibrio. Entonces, este nuevo equilibrio depende del consumo de esta droga. Cuando de repente esta dosis se reduce, o más bien se corta literalmente el consumo de esta misma, lleva a que un desequilibrio que causa estos síntomas y también signos, que se conoce como síndrome de abstinencia. Estos signos y síntomas dependen del fármaco que se siendo consumido. Por ejemplo, con los opioides. En el caso, como se mencionó antes, todo el proceso, hay una reducción de lo que sería, se usan los receptores opioides como el mu, el gamma y el kappa y el delta. Estos receptores mu, kappa y delta están principalmente en el locus coeruleus, en la parte en la base del cerebro. Esto lleva a que cuando hay una recepción o no es que los opioides son los mismos, hay una interactividad en las neuronas adrenérgicas, lo que lleva al proceso de la ansiedad. De manera similar también se van los estimulantes, que también los signos y síntomas son los contrarios a lo que se espera del mecanismo del mismo, por lo que se produciría la sedación. Es por esto mismo que las personas que son dependientes a este tipo de drogas y les da un síndrome de abstinencia tienen tendencia a volver a tomar las drogas para evitar que se produzcan este tipo de, estas consecuencias relacionadas con las mismas. Como se puede ver en los cuadros relacionados del Goodman, en los opioides más que nada se puede ver que puede haber diarreas, también como puede haber vómitos, náuseas y también lo que se conocería como una ansiedad tan fuerte por consumir los mismos. Algo similar se ve en las benzodiazepinas, que se diferencia en lo que sería una dosis moderada a también una dosis alta. También se puede ver una agitación, así como también una falta de alteración del sueño, mareos, entre otros. E incluso en las dosis altas se pueden ver lo que sería delirios, así como convulsiones. Entre las drogas que son de uso ilícito o de uso recreativo, como le sigue la marihuana, así como la cocaína, como se mencionó antes, las acciones de los mismos con el síndrome de abstinencia es contrario a lo que se espera de sintomatología al usar las drogas. Por ejemplo, en la cocaína, más que nada se puede ver que hay una depresión, una falta de fuerza, sueño, mientras que en la marihuana hay irritabilidad, entre otros. Siguiente, por favor.
Por otro lado están los toxíndromes. Los toxíndromes más que nada es cuando este uso de sustancias es tanto que más bien lleva a una sobredosis. Esta sobredosis lleva a lo que sería la muestra de ciertos síntomas que están relacionados con los mismos. Como se puede ver en el Goodman, hay fármacos que están muy utilizados en lo que sería mundialmente en lo que sería la mortalidad. Entre los que vamos a hablar precisamente de los sedantes hipnóticos, los opiáceos, así como también los estimulantes. Por parte de los síntomas más comunes, vamos a centrarnos en lo que serían como los medicamentos que han mencionado anteriormente. Por ejemplo, en lo que sería ya en los sedantes hipnóticos, los que se dan el uso de benzodiazepinas, así como en los barbitúricos, más que nada la somnolencia y el coma debido a la acción que está con el GABA. Los que tienen una mayor acción y tienen un mayor riesgo son los barbitúricos, así que también podrían llevar a una depresión respiratoria muy fuerte. Como se puede ver en el cuadro, hay una reducción tanto de la hay una reducción tanto de la presión arterial, así como también de lo que sería la frecuencia respiratoria. De ahí manera también podría llevarse otro tipo de consecuencias como sería tanto la dilatación o también la contracción de las pilas y también como diarreas y vómitos. Pero eso no se agrega en el mismo porque pueden coincidir por otras sintomatologías que se preparan en los otros síndromes. Por parte de los opiáceos también puede llevar a lo que sería una depresión respiratoria, también como el coma, así como también una somnolencia muy fuerte. Pero esto más que nada está relacionado con su acción respecto a lo que sería a los receptores HU que estos tienen. Esto lleva a que más que nada se produzca lo que sería una reducción de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca, así como también de lo que sería de los tamaños de respira, es decir, una aminosis. Los opiáceos que son más fuertes y más utilizados en lo que sería este tipo de toxíndromes son la morfina. Y mientras que, aunque también se puede ver que otros opiáceos como la buprenorfina, que puede ser utilizado en tratamientos, podrían también llevarlos a ser usados. Ya por último sería lo que sería los que son los simpático-miméticos, entre los cuales lo más importante es tanto la cocaína como la anfetamina. Estos más que nada llevan a la agitación del individuo y también llevan a que produzca como un centro en donde se puede ver una frecuencia cardíaca elevada, una frecuencia respiratoria elevada, así como también una temperatura alta, es decir, fiebre. Al mismo tiempo como que también produce una miriasis. Entre otros también se puede ver el temblor y la diaforesis. En la cocaína tiene un ejemplo específico que también podría verse unas ciertas complicaciones cardíacas y también como sería unas complicaciones como convulsiones, así como también arritmias, relacionados a que también pueden actuar sobre lo que son los canales de sodio, tanto en el sistema neuronal así como en el sistema cardíaco. Con respecto a la línea de tratamiento, primero comenzaremos con los farmacológicos. Esto más que nada se basa en las terapias conductuales. La primera que más se usa es control de contingencias, en donde más que nada se busca dar como un incentivo para que el paciente siga avanzando a la terapia. Por ejemplo, el que más se da es la metadona. Cuando una persona que como el paciente va y lleva sus pruebas de orina, que no tiene ningún tipo de droga durante un tiempo definido, se le puede dar una dosis de metadona. De esa manera se puede ver que el paciente va a seguir yendo a la misma terapia para así reducir el uso de drogas que no son necesitadas, como la benzodiazepina. De igual manera también se puede ver otro tipo de recompensas, como el darle privilegios en la clínica, así como también explicarle básicamente poder dar ciertas drogas que son aceptadas en el manejo para así de esa manera evitar el uso de drogas ilícitas. Pero por otro lado están las terapias cognitivas conductuales. En este caso no se usan tipo drogas como la metadona o buprenorfina para manejar al paciente, sino más que nada está basada en el aprendizaje social y principios de conocimiento operativo. ¿Qué significa eso? Más que nada significa de que la persona tiene que tener su propio incentivo para sí mismo. No pueden usar otro tipo de incentivos externos. Por una parte se le da el conocimiento del uso de la droga, por qué debe ser utilizado y por qué no y cuáles son sus funciones principales, es decir, para que no se le usara para otros medios como sería recreativo. Y en el segundo punto se le da como la idea de que él debe pensar en qué momentos quiere usar la droga y por qué las razones, y de esa manera evitar estas situaciones en específico. Por favor. Por parte del tratamiento farmacológico, primera parte diríamos el síndrome de abstinencia. Y más que nada, los que tienen como una mayor avance, esos son los que son para los opioides, como sería la metadona, la buprenorfina, así como también sería la naloxona. Por ejemplo, la metadona es utilizado es un opioide que puede tener un alto tiempo de vida media, lo que puede ser utilizado para el tratamiento crónico del mismo, por lo que reemplaza lo que sería en la etapa temprana a la morfina. Algo similar por ejemplo la buprenorfina, que es un antagonista parcial, lo que lleva a que, aunque puede dar como ese efecto benéfico de no darse lo que sería la sintomatología de abstinencia,
también podría no ocasionar que se haya una mayor dependencia de la misma. Por otro ejemplo, también están los que serían utilizados para el tratamiento del alcohol, así como también el tabaquismo. Un ejemplo sería el sulfiram, que más que nada da un sabor desagradable al alcohol cuando es consumido, lo que evita que el alcohólico siga consumiéndolo. Pero en este caso el sulfiram también se puede ver que no es algo muy efectivo y no es muy recomendado en todas las técnicas. Siguiente, por favor. Más que nada aquí se puede ver un cuadro de todos los mecanismos que se pueden ver. El síndrome de abstinencia más que nada se basa en los antagonistas de los receptores tanto opiáceos, más que el de la metadona, así como también la naloxona, que más que la naloxona es lo que reduce lo que serían los efectos de tanto síndrome, lo que lleva a que pueda ser manejable en el futuro. No tiene muchos avances en lo que sería otro tipo de síndrome de abstinencia, y son más sistemas sintomáticos, así que no se puede mencionar mucho de otros medicamentos que pueden ser usados. Por parte de los síndromes, más que nada se basa en lo que sería el uso de antídotos, específicamente como se puede ver en este cuadro de Bruno. Más que, por ejemplo, en los opioides se usa el que sería la naloxona, que es un antagonista directo, uno de los antagonistas competitivos de los receptores MU, por lo que cuando ellos hacen que cuando se trata un síndrome agudo y los estos de emergencia, estas reacciones se pueden ser contrarrestadas. Algo similar pasa con lo que serían las benzodiazepinas, con el uso de lo que sería la naranja. Se viene con el uso de que sería del clorexidil. Eso que también son un antagonista que son utilizados en la parte de son utilizados en la que sería emergencias y también permiten de que estos puedan ser reemplazados pueden ser básicamente los mismos síntomas pueden ser manejados. Lo que sí pasa con los estimulantes es que estos no tienen ningún tipo de antídoto necesariamente, un antídoto, por lo que más que nada se les marca por una parte de bicarbonato de sodio que permite el manejo de lo que sería para evitar lo que serían las arritmias, así también las convulsiones. Por otra parte, también se le agregaría el uso de las benzodiazepinas para así manejar lo que sería posible hipertensión y también cómo sería manejar las posibles condiciones del futuro. Si las benzodiazepinas no pueden ayudar a manejar la hipertensión, se recomienda el uso de otros medicamentos como los beta-bloqueadores, pero eso no está muy recomendado al final. Bueno, comenzando con la farmacocinética, primero haremos con un mecanismo, como sería una división mecanista. Primero serían los fármacos acoplados asociados a la proteína G. En primer lugar están los opioides, tanto la morfina, así como también la metadona. La decisión de la absorción es que se puede ver que la biodisponibilidad de la morfina es mucho más reducida a la metadona, es un 40%, mientras que la metadona es un 100%. En la distribución se puede ver una diferencia en lo que sería la unión de las proteínas plasmáticas, en donde la morfina tiene un 20-35%, mientras que la metadona tiene de 85 al 90%. Y también se puede ver que, más que nada, el tiempo máximo de la morfina es mucho inferior a lo que sería la metadona, de media hora prácticamente. Con respecto al metabolismo, se puede ver que la metadona tiene una acción por parte de lo que sería el citocromo 350, tanto del 3 al 4 como el 2 al 6. Mientras que la morfina más que nada se hizo una glucuronidación por parte para dar metabolismo con la morfina 3-glucuronado, así como con la morfina 6-glucuronado. Estos metabolitos en la excreción son los que más se reducen y solamente el 10% de la morfina, que como decirlo sin ser metabolitos, es manejada por parte de la orina. Más que nada la morfina es una excreción tanto mayormente renal, pero también se puede dar un cierto grado en la parte fecal. Por otra parte, también el nivel de empleamiento es de 30 a 30 mililitros por minuto por kilogramo, mientras que también su vida media es de 2 horas. Por parte de la metadona, también es una excreción tanto renal y fecal, pero se sabe que esto persiste en el hígado, lo que permite de que tenga una vida media mucho más alargada, por eso mismo, aunque no se puede encontrar a los niveles plasmáticos. De igual manera, también sí que el tiempo de vida media es de 8 a 59 horas, una gran diferencia contra la morfina, y también su tratamiento es de 1.4 a 126 litros por hora. Sí, por favor. Sigamos con los objetivos de proteína C y ahora sí comenzamos con lo que serían unas drogas de uso recreativo, como sería el cannabis y el LSD. Por parte del cannabis se puede ver que la absorción depende mucho del tipo de cómo está siendo utilizada. Si es de vía oral solamente tiene un 4 a 12%, pero si es inhalado puede llegar hasta el 35%. Por parte de la distribución, se puede ver que su volumen distribuido es de 32 litros por kilogramo, mientras que su proteínas plasmáticas puede llegar hasta el 95%. Por parte del metabolismo también se puede ver que tiene una acción con respecto a la posibilidad de los que se encuentra 2C y también los 3A.
pero puede tener tanto una acción inductora así como también inhibidora, dependiendo del tipo de cannabinoide que se encuentra en el cannabis, como sería el THC y el CBD. Por parte de la excreción, el 75% del cannabis es estadounidense, mientras que el 20% se secreta en la orina como metabolitos. Por otra parte, de la LSD, más que nada se puede ver que la vía oral tiene un 71% de la absorción. Y prometo que dice que también el consumo de comida previo al uso de LSD puede reducir su absorción, así que no es muy recomendable. Bueno, no puedo decir recomendado porque es una droga, pero esto inhibe la absorción básicamente. La distribución más que nada estará con la unión a las proteínas plasmáticas de 65 al 90%, pero eso más bien se da a un nivel experimental, así que no se es una reacción en humanos. Y ya por último, lo que sería la excreción, solo el 1% de la dosis secreta inalterada por orina. Y más que nada se secreta como glucuranoides. Con respecto a los fármacos que se unen a receptores endotrópicos y canales biónicos, vamos a observar tanto en el diazepam y clonazepam, que son de la misma familia, y puede verse que la absorción es similar y más que nada se puede ver que está al 90%, mientras que el clonazepam es menos del 90%. La absorción del diazepam se ve retrasada o disminuida cuando se comen comidas grasas, así que no se recomienda previo a su uso. También se ve que la distribución de ambos es bien similar y más que nada la diferencia es el tiempo máximo donde el diazepam puede llegar hasta las 4 horas. Y con respecto al metabolismo, ambas son utilizadas como citocromos, que el diazepam es el P453 a 4 y el 1219. El clonazepam es el P453A. Por parte de la excreción, estos ambos se fijan directamente en la orina y directamente en su jugador de glucuranoides. Y ya el etanol es más que nada un símbolo de ingesta, es pasado por medio de lo que sería una difusión pasiva en lo que es práctica medicinal. Su volumen de distribución es 37 litros por sobre 70 kilogramos y tiene una baja unión a proteínas. Y su tiempo máximo es de 1 hora. Es metabolizado por el ciclo P450-2E1. Y más que nada su eliminación principalmente por el metabolismo, tanto puede ser en el sudor, el aliento, así como en la orina. ¿Siente, por favor? Y por medio de fármacos que no son portadores de aminas biogénicas, podemos tanto ver la metanfetamina como la cocaína, ambos que son de uso recreativo. Por ejemplo, la metanfetamina puede ser inyectada, ingerida, distribuida, entre otros. Básicamente tiene muchos usos y muchos tipos de poder ser utilizada. Y más que nada se puede ver que similar a muchas drogas que han visto con anterioridad, su biodisponibilidad depende de la manera en que la está siendo consumida. Si es oral llega solamente a un 67.2%, que es inhalada llega a un 90.3%. Por parte de la distribución se dice que atraviesa la barrera hematocefálica, se acumula en el sistema nervioso central, también como el riñón y también los pulmones. Mientras que su metabolismo es principalmente por su cromótipo 252 de 6. Y tienen diversos metabolitos en ambos. Por parte de la excreción, la mayoría es liberada como una metanfetamina inalterada, un 50%, seguido por un 15% como un 4-hidroximetanfetamina. Y ya por último, la cocaína puede ser tanto intranasal como de vía oral, y más que nada su disponibilidad va del 80 al 90%. Su distribución puede ser tanto desde un 3,827 kilogramos y su una proteínas plasmáticas el 84 al 92%. Su metabolismo es básicamente con su producto de 253 a 4, y por último su excreción es eliminada principalmente por biotransformaciones, tanto metabolismo activos. Bueno, con todo lo mencionado vamos a hacer unas preguntas, pero aún faltan unos temas. Un paciente consumió Players desde hace 3 meses, como tratamiento recetado al médico debido a una lesión de espalda. Sin embargo, el paciente empezó a consumir fuera del marco teórico. Al cortar de forma abrupta su uso, señala que siente malestares físicos como cansancio y náuseas, además de lo cual lo imposibilita de realizar sus actividades diarias. A esta persona, ¿qué presenta según su criterio de ustedes, después de todo lo mencionado? ¿Síntoma de abstinencia? ¿Por qué? Porque los síntomas que presenta es contrario al efecto del fármaco. Claro. En este caso, tenemos en este caso clínico, tenemos que empezó a consumir fuera del marco teórico. Aquí ya tenemos un problema que nos va a presentar el paciente. Además de cortarlo de una manera muy abrupta, el paciente va a empezar con malestares físicos, lo cual tendría el cansancio y no tendría nada que ver con una lesión de espalda en este caso. A ver, la siguiente pregunta. A ver, una pregunta, bueno, es un poco más sencilla. Es una droga que deprime la actividad funcional cerebral.
Sí, el alcohol es la respuesta. Debido a que además de que esta va, como bien decía, esta va a generar un mecanismo de que pueda estar, bueno, la persona puede estar más tranquila, incluso puede llegarse a sentir, bueno, aliviado y reducido. Vamos a continuar con lo que sería la farmacodinámica. Bueno, fueron preguntas para poder ver qué cada cosa estaba por la de exposición a frecuencia. Siguiendo con la farmacodinámica de los fármacos aplicados a proteína G, el principal va a ser la rutina, el cual, como ya expliqué, su mecanismo de acción se va a basar en los receptores opioides y capa, pero es más selectivo a lo que son los receptores G. Su mecanismo de acción o su modo de acción va a ser inhibir la liberación del GABA y por lo tanto va a generar lo que es la analgesia, euforia, sedación, depresión respiratoria y la supresión de la teosina. Esta va a generar lo que es una tolerancia rápida, o sea que va a necesitar mayores dosis para poder sentir lo que es el efecto. A diferencia de la heroína y de la codeína, esta tiene un 16 a 33% de eficacia oral en relación a la vía intravenosa, ¿no? Y la heroína, pues esta va a tener una mayor potencia que la morfina, y la codeína, pues esta tiene un 60% de eficacia oral en relación a la parenteral. Siguiendo con la oxicodona y la marihuana, la oxicodona se va a unir igual a sus receptores MU, los cuales van a inhibir lo que son las vías excedentes del dolor, va a tener un efecto analgésico, de euforia, y bueno, va a tener aproximadamente el doble de potencia que la morfina. Y también puede generar lo que es tolerancia. Con respecto a la marihuana, se une a sus receptores CB1 y CB2 que van a estar acoplados a proteína GI, lo cual va a inhibir lo que es la liberación del GABA, por lo tanto sus efectos van a ser de euforia, relajante muscular, anticonvulsivantes y reduce lo que es el fiebre. Su potencia va a estar alta cuando es inhalado, su eficacia está alta también y causa dependencia, generando lo que es el síndrome de abstinencia, que tiene como síntomas lo que es lentitud, irritabilidad, agitación, insomnio, náuseas y calor. Con respecto a los fármacos que median sus efectos a través de los receptores neurotrópicos, como habíamos mencionado, las benzodiazepinas son moduladores alostéricos del receptor GABA-A, van a hiperpolarizar lo que es la neurona para potenciar lo que es la unión GABA con su receptor, y su efecto va a ser ansiolíticos y son medicamentos para dormir más que todo. Tiene una alta potencia, si es eficaz, también genera lo que es el síndrome de abstinencia, que después de dosis moderadas va a causar lo que es ansiedad, agitación, calambres, y también después de dosis altas van a causar lo que son convulsiones y delirio. Ya, con respecto a lo que es el alcohol, tiene varios mecanismos, o sea, va a tener varios receptores en donde actuar, en el GABA-A, en los canales TIR y el K, en el ENTI, en el receptor de glicina, en el receptor NMDA y el receptor de serotonina también. Por lo tanto, su modo de acción va a ser inhibir al ENTI, lo que va a provocar una acumulación de adenosina que se va a estimular, a que su receptor de adenosina 2, lo que va a mejorar de esta manera lo que es la señalización del tren. Esto también causa lo que es el síndrome de abstinencia, por lo tanto va a tener como signos de dolor, la náusea, vómito, sudoración, agitación y ansiedad. Y en caso de las dosis y rangos terapéuticos, por ejemplo en casos de intoxicación por etanol, por vía intravenosa se recomienda que el etanol cuando es al 5% se dé a 15 mililitros por kilogramo por cada hora. Y también cuando es oral, que sea 15 mililitros por kilogramo en cada hora. Y por último, con los transportadores, los que van a unir a los transportadores de aminas biogénicas, por ejemplo, en el caso de la cocaína, tiene un efecto periférico en donde va a bloquear lo que son los canales de sodio dependientes de voltaje, por lo tanto, va a tener un aspecto analgésico, y en lo que es el sistema nervioso central va a bloquear lo que es el transportador de dopamina, el transportador de norepinefrina y también de serotonina. Su acción va a ser reducir lo que es la eliminación de la dopamina, por lo tanto aumenta en el espacio sináptico, va a causar lo que es una hipersensibilidad de los receptores D1 y D2, y
sus efectos va a ser de anestesia local y dilata las pupilas. Su potencia va a variar dependiendo de los niveles de concentración y con respecto a su regulación va a causar lo que es dependencia, también causa lo que es el síndrome de abstinencia, causando disforia, depresión, somnolencia, ansiedad y bradicardia. Con respecto a las anfetaminas, pues estos van a interferir en lo que son sus transportadores de las monoaminas, agotando de esta manera las vesículas que van a contener a estos neurotransmisores, por lo tanto se va a almacenar a nivel de lo que es del espacio sináptico, lo que son la dopamina y la noradrenalina. De esta manera aumenta lo que es la concentración de las aminas en este espacio y sus efectos son la euforia, reducen el sueño, sensación de alerta y tiene una mayor concentración. En el caso de cuando inicia su acción va a ser cuando son inhaladas de 3 a 5 minutos y si se fuma se inyecta de 15 a 30 minutos. También causa lo que es síndrome de abstinencia, causando letargia, fatiga, pesadillas, cefalea, sudoración, calambre, etc. Y por último la éxtasis, que bueno, esta actúa a nivel de los transportadores de estas monoaminas y bloquea lo que es la captación de la dopamina y va a ser un agonista débil de los receptores de serotonina y también de los receptores de serotonina 1 y 2. Y va a causar una mayor liberación de la serotonina, norepinefrina, dopamina y su efecto va a ser sensación de energía, sentido de tiempo alterado, sensación de placer, taquicardia y boca seca. Bueno, ya llegamos al final, que sería la seguridad y eficacia. Más que nada se van a presentar aquí la eficacia que tiene diferentes fármacos. En este caso tenemos la clase 1, que es la proteína G. Tenemos el cannabis, la morfina, el éxtasis líquido, el LSD. Dentro de ello, ya para repetir, hablar acerca del cannabis, tenemos lo que serían sus ramos, contraindicaciones, si se puede dar o no el embarazo de cáncer, sus interacciones y el monitoreo que se tiene que seguir al momento de entregar a los pacientes que tengan su tipo de sustancias. Acerca de los RAMs, acerca del cannabis, hay la vasodilatación periférica, también tiene broncodilatación. La contraindicación que siempre se tiene que tener en cuenta es la hipersensibilidad de cannabinoides y también antecedentes personales o familiares de esquizofrenia. Ahora, en el caso del embarazo, de la lactancia, de las alteraciones en el intercambio placentario y probabilidad de niveles considerables de cannabinoides en la leche materna sí se va a estar presente. Las interacciones tenemos con las anfetaminas, benzodiazepinas y el monitoreo que siempre se tiene que seguir son los inhospitales. La morfina, en este caso, los RAM que va a presentar son la infección respiratoria, las náuseas, vómitos que pueden sentir los pacientes, la disforia, el estreñimiento. Las contraindicaciones que se van a presentar la accesibilidad a opiáceos, depresión respiratoria, el asma aguda también puede ser severa. En el caso de lo que es un embarazo o lactancia, va a ser una dependencia física en el caso del feto, lo que va a ocasionar síntomas de abstinencia en el neonato. O sea, aquí ya vemos como que una afectación ya no directamente a la persona, sino también al neonato. Las interacciones tenemos el alcohol etílico y el monitoreo igual sigue siendo los signos vitales. En el caso de estos líquidos va a presentar mareos, sensibilidad. Contraindicaciones siempre va a ser la hipersensibilidad en este caso, y en el caso del embarazo o lactancia, según los estudios, va a presentar un daño fetal en los animales. Y bueno, en el caso de las mujeres embarazadas, hasta el momento no hay ningún tipo de estudios para poder garantizar si se puede o no se puede. Las interacciones van a ser con el alcohol, hipnóticos sedantes o depresores del sistema nervioso central, y el monitoreo va a seguir siendo el control de signos vitales. Por último, en el LSD va a ser las alteraciones de la percepción dentro de su RAM, las sensaciones retrospectivas, también los vómitos, o incluso pueden llegar a sentir los crisis de pánico frente a cualquier situación que pueda enfrentarse. Ahora, contraindicaciones, en este caso deberían ser pacientes con ansiedad. ¿Por qué? Porque sentir crisis de pánico ya se imaginan cómo se puede poner un paciente. Luego tenemos enfermedades mentales, pacientes con enfermedades cardiovasculares, claro, porque en este caso pueden sentir alucinaciones. Luego tenemos sensaciones retrospectivas, entonces tenemos ahí que ver como que los indicadores con cuáles nos van a dar, pero los pacientes no deberían. En el embarazo y la lactancia no se debería consumir. Interacciones, igual, sería medicamentos, en este caso si se toma algún medicamento de tipo que sea. Y luego el monitoreo de signos vitales. Siguiente. En este caso la eficacia, tenemos eficacia y efectos que, se hizo en un estudio en el año 2018 acerca de la eficacia y efectos adversos de lo que sería la buprenorfina.
buprenorfina en el tratamiento del dolor agudo. O sea, va a ser una revisión sistemática y metanálisis en diferentes dolores aleatorios, dentro de los cuales nos van a dar que la buprenorfina nos va a dar como que un monitoreo como que más específico, nos va a ayudar a que el paciente pueda controlar este dolor agudo que pueda sentir, ya sea por diferentes enfermedades que pueda sentir. Ahora, acerca de la clase 2, son los receptores inotrópicos y terminales iónicos. En este caso igual tenemos las entradas con indicaciones, el embarazo y todo ello. Empezamos con la nicotina, que bueno, esta va a ser su rama, van a ser sistémicas y locales. Contraindicaciones van a ser hipersensibilidad a la nicotina. En el embarazo y la lactancia sí se pueden consumir, bueno, en este caso mencionaba que sí. Luego tenemos interacciones con la adenosina, la simetilina, tenemos la vanadicilina. Y el monitoreo en este caso va a ser signos y síntomas de la toxicidad por nicotina, porque en este caso sí se puede dar este tipo de toxicidad. Además de que puede ser dolores de cabeza intensos, puede ser los mareos, confusión, alteraciones en la audición y la visión y también la debilidad, finalmente. Tenemos el alcohol, que bueno, a altas dosis o concentraciones va a inhibir la acción medular, nos va a provocar náuseas, dolor de cabeza, somnolencia y traumas. Contraindicaciones que se tienen que tener en cuenta: hipersensibilidad al etanol, crisis comiciales, tenemos el coma diabético, puede agravar la úlcera péptica. Y bueno, el embarazo de la lactancia sí se puede dar, embarazo sí, lactancia sí. Interacciones se tiene como el alcohol etílico. Ahora, dentro del monitoreo que nos va a presentar en este caso es la terapia antídoto. Entonces, niveles de etanol en sangre cada 1 o 2 horas hasta el estado estable, cada 2 o 4 horas, y también vamos a tener importancia en la glucosa en sangre y los electrolitos. Es importante que, bueno, por ejemplo, si nos llega un paciente que, bueno, está con la cosa de demasiado alcohol, es bueno rehidratarlo, porque este paciente va a ser un paciente que está deshidratado y puede llegar por ese estado. Luego tenemos el diazepam, que su rama es la somnolencia, uno de sus mecanismos, la reducción del estado de alerta, la confusión, la fatiga, la cefalea, el mareo. Las contraindicaciones tenemos insuficiencia respiratoria severa, insuficiencia hepática severa. Dentro de la lactancia nos menciona que se trata con la leche materna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso el problema no lo va a tener la mamá, sino el bebé al consumir esta leche materna. Ahora, en el embarazo lo que nos va a mencionar es que atraviesa la placenta y se va a acumular en la circulación fetal. Entonces, aquí el daño ya no va a ser a la madre, sino va a ser al bebé. Aquí tenemos las interacciones, puede ser con alcohol, cipaprida o simetilina. Y el monitoreo va a ser igual: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y estado mental que pueda sentir la persona. Siguiente. Igual, aquí también se hizo otro estudio. Este estudio ha sido del 2014, el 29 de agosto. Lo cual es, como título nos indica que es de la Universidad Diazepam para un tratamiento del estrés epiléptico de niños y también adultos jóvenes, que este va a ser un metanálisis. Entonces, aquí como conclusión, para poder darlo con la tabla anterior, es que van a respaldar la eficacia y seguridad de las vías de administración no intravenosa de midazolam en comparación al diazepam administrado en cualquier vía en el tratamiento de pacientes en estado epiléptico. Entonces, la dosis estudiada van a ser como que características que pueden convertirle en una opción óptima para el tratamiento de este tipo de pacientes. Y bueno, al ser un estudio que se va a dar con diferentes grupos, al final solamente se publicaron 6 artículos referidos a esto y prácticamente estos estudios van a ser el parte. Siguiente. Y por último, las aminas biogenéticas, que tenemos cocaína, anfetaminas y éxtasis. La RAM recibe la cocaína en una etapa inicial, va a ser la hipertensión, vasoconstricción y taquicardia. En dosis bajas puede ser bradicardia inusual y en efectos a veces avanzados tenemos las arritmias. Ahora, en contraindicaciones tenemos personas con enfermedades cardíacas que tienen antecedentes de enfermedades, antecedentes de arritmias, convulsiones, hipertensión arterial, tenemos hipotiroidismo extremo. Bueno, se quiere crear como que una precaución con este tipo de pacientes. Luego tenemos el embarazo y la lactancia, que la lactancia va a ser como que va a cruzar la barrera transplacentaria y se expresa en la leche materna. Entonces aquí también vemos que el problema no solamente va a ser para la sintonía por parte. Luego tenemos riesgos de aborto, aborto espontáneos, prematuridad, tenemos desprendimiento prematuro de la placenta. Interacciones, uso como antihipertensivos, agentes bloqueantes. Bueno, el monitoreo va a seguir siendo igual que la mayoría, igual que todas las tablas, va a ser signos vitales. Y en este caso va a ser sobre todo la vigilancia estrecha del estado respiratorio y cardíaco del paciente. ¿Por qué? Porque bien estamos hablando
de que su etapa inicial va sí o sí a afectar con la función. Las anfetaminas tenemos enrojecimiento, palidez, cianosis, tenemos fiebre, taquicardia. Donde indicaciones son personas con hipertiroidismo, glaucoma, diabetes mellitus o enfermedades coronares. En este caso tenemos en el embarazo y la lactancia, y en el embarazo nos va a decir que a través del crecimiento intrauterino también va a ser partos prematuros y al aumento de la mortalidad de la madre, ya sea el feto o recién nacido. O sea, aquí ya podemos hacer para ambos. Interacciones tenemos el aumento, otros límites de volumen aumentar, tenemos contracciones puede hacer que se contrarresten los efectos. Igual monitoreos signos. Y bueno, por el último con el éxtasis, que nos va, como ramos va a presentar mareo, clases de debilidad y confusión y agitación. Contraindicaciones para este tipo de fármacos que no tener respuestas simpático-comimétricas intensas, como ser alucinantes, desbalance de electrolitos y puede ser hepatotóxico. En el embarazo la lactancia atraviesa fácilmente la barrera placentera, por lo cual no se debería en este caso para las madres. Y las interacciones son cuando se administra con alcohol, va a aumentar eso, se puede decir que va a aumentar la frecuencia cardíaca y puede ser ataques temporales imparables del sueño, y también el monitoreo son los signos vitales. Siguiente, y bueno, en este caso igual es un estudio, es acerca de otros de psicofarmacología. Tenemos el tratamiento psicofarmacológico de dependencia de la cocaína. Entonces, en este caso también nos va a presentar diferentes mecanismos que se han estado estudiando y los resultados, por ejemplo, en la buprenorfina. En este caso, el mono nos dice que por sí sola no va a tener como que una manera eficaz de tratarlo, sino que tiene que hacer en combinación con los forzadores que van a alternar así y van a reducir la cantidad de cocaína fumada, en este caso, en monos en este caso. Y eso es todo, las referencias bibliográficas. Muéstrame por favor una lámina donde están los lineamientos. Aparte de los síndromes de abstinencia, las intoxicaciones agudas y lo demás, pero no está la parte específica donde llegan lineamientos y lo que se va a abordar en lineamientos. Por eso han perdido puntos. Pero igual se debe considerar el puntaje mínimo porque lo han desarrollado. Pero es importante indicarlo. O sea, eso va en todo, para todo. Por ejemplo, así como han indicado la importancia, aunque su importancia es un poquito escueta, porque no solamente es por el problema individual que le va a generar al paciente, sino también tienes que ver el abordaje social y la mala prescripción y o distribución, que son las principales causas de este tipo de toxidromas agudos. Por ejemplo, si tienen un paciente que tiene un dolor neuropático a causa de una neurocirugía, ya lleva 3 meses postoperado, le han dado tramadol. Ven que el tramadol no le calma y le das oxicodona. ¿Qué estás haciendo con el paciente? ¿Qué están haciendo? Lo están llevando por el camino de la tolerancia y desarrollar una farmacodependencia como tal. Lo han debido primero ver otras opciones terapéuticas, incluidas la rehabilitación. Eso es mucho con la prescripción. Y lo van a ver en la parte clínica, sobre todo por la parte quirúrgica. Porque hay cirugías como fracturas de fémur que son muy dolorosas. Y se prescriben opioides, pero como si fuera el chocolate. A ver, el problema es, retírale. No llevamos a otro problema de salud. Eso era importante abordarlo en la parte de importancia, la parte médica, e incluso lo que nosotros les comenté que puede pasar en la farmacia, vas con tu receta de 50 miligramos de tramadol, pero te dicen no tengo de 100, pero te va a hacer mejor efecto. Se lo venden, pero eso ya es por dispensación. Y el otro punto es por parte del usuario contra la automedicación. Como ya tengo receta de tramadol, me han dicho 3 en el día, pero siento que no me pasa, me doy 2 más. Entonces, esa es la importancia de la organización sobre el tema. Ahora vamos a la parte individual, antes de dar las conclusiones finales. ¿Quién es Alave? Explícanos por favor cómo es que se produce el toxidrome simpático mimético con la anfetamina.
Sí, con la anfetamina, lo escuchamos todos. No, explícanos. Ya vimos tu lámina, vimos tu cuadrito, está muy bonito. Hemos visto también los síntomas que ya lo hemos visto anteriormente, está hermoso el cuadro. Pero explícanos. Ya, entonces, Acá te escucho. Acá no se te escucha mucho. entonces las anfetaminas, como sabemos, ellos actúan en el nivel simpático mimético más que nada al ser de que pueden como un tipo de la fisiopatología, ¿no? No, quiero saber qué pasa con la anfetamina Ah, para ya. poder desarrollar un cuadro simpático mimético. Entonces, para que se pueda procesar un cuadro simpático mimético de la anfetamina debe haber una sobredosis del mismo. Básicamente debe haber una ingesta superior a la misma. Como saben, las anfetaminas no son más que nada la metafetamina, que ya es un uso de droga ilícita en general. ¿Sí? ¿No hay legales? Hay legales, que es la propia anfetamina en general, pero sí hay legales, pero la que más investigué y la que más se usa son los cristales de metanfetamina. Esos son los que más se usan para hacer. ¿Suelen ser distintos? ¿Los cristales? No, el proceso. Si es que le doy una ilegal con una legal. No, tienen el mismo transcurso en donde básicamente hacen una activación del sistema simpático, lo que lleva a que haya un aumento de todos los tipos de ítems que se puede ver como ¿Y cómo se activa el sistema simpático? por ejemplo, es el uso de básicamente una mayor liberación de las catecolaminas. De las catecolaminas, es lo que libero. Eh, ¿Qué catecolamina? noradrenalina y la adrenalina. Noradrenalina y adrenalina. ¿Qué más? Lo que lleva a que exista un aumento de la presión arterial, así como también de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. ¿Nada más? ¿Qué opina su compañera de mentes? Las dos tienen mentes. La que no tiene. ¿Cómo te pides, perdón? Aguilar. ¿Qué opina su compañera Aguilar? Sí, podría reforzar algo, se equivocó en algo, o habría algo más que aportar sobre eso de las anfetaminas, ella dijo catecolaminas, En realidad son monominas. monominas. Ya, ¿cuál? Por ejemplo, la serotonina, O sea, dejamos de lado la noradrenalina y la adrenalina, o nos vamos a las monominas. no, por ejemplo, las anfetaminas, como había explicado, se van a bloquear lo que es el transportador vesicular de estas monominas. Por ejemplo, la dopamina, por lo tanto, estas iban a incrementar el metabolismo plasmático y, por lo tanto, ¿Cuál es que llega? Repite esa parte, por favor. o sea, la anfetamina lo que hacía era ingresar a la neurona, bloqueaba lo que era el transportador que hacía que ingresaba la dopamina. Pero ¿dónde están las monominas que me dices? O sea, ¿te puedo poner el nombre? ¿Claro? No, la imagen no es al final. La dopamina dónde está. No, las monominas. Pero, o sea, que se empezó. Claro, tú me dices que es por una ruta de monominas. ¿Cuál? La dopamina, Dejamos de lado la noradrenalina como mencionó tu compañera. No importa acá la noradrenalina entonces. no sé, pero estoy explicando ahorita Ya, a ver, sí. ya, entonces, este impide que la dopamina esté dentro de la vesícula, dentro del neurona, por lo Ya. tanto aumenta el interés en el citoplasma. Y al aumentar, esto hace que se invierta la función del transportador de la dopamina que hacía que entraba, ahora va a salir. Ya. Entonces, aumenta el espacio sináptico y esta se une más a lo que son sus receptores en el caso de lo que era la dopa 1, dopa 2, por lo tanto genera los efectos conocemos. Y ahí las catecolaminas. O no importa, eso me pregunta aquí. No, tu compañera postula las catecolaminas, tú me estás postulando la dopamina. La idea de tu compañera es incorrecta, la tuya es la correcta. Yo pienso que es correcto, pero también me imagino de que ella creo que ¿Qué opinas tú? Bueno, según eran
Ya, repiten por favor esa parte de que alguien iba a ingresar. Repite que alguien iba a ingresar. Ah, ya. En este caso, las monoaminas van a ser como que el mediador para que la dopamina pueda ingresar a lo que sería... Ubícame la catecolamina en tu imagen, que me dices que es el mediador. ¿Alguien del público? Luna, por ejemplo, que estaba tan atento. Luna, ¿te escuchamos? Dice que se quedó con el síndrome de hipnosis, la hipnotizada. Exposición. Muy bien, buen efecto. Luis. ¿Quién es Luis? ¿Tú qué nos puedes mencionar? ¿Dónde estarían ahí las catecolaminas? ¿No tiene que haber una catecolamina? Unas opciones correctas, la otra no es correcta. Bueno, sí están la dopamina principalmente, ¿no? ¿Me hablas de catecolaminas o de dopamina? La noradrenalina, perdón. ¿Cómo? ¿Puedes explicar el proceso? Sí, adelante, ese gráfico es tuyo. Ya, en este caso podemos ver que se va a reciclar mediante ese transportador de TAT y va a entrar hacia la vesícula y ya va a estar en el espacio del citosol, luego se va a salir y va a causar que haya más efecto de esto, ¿no? ¿Y ahí las catecolaminas? Hoy nos quedamos con la dopamina, de repente está malo de la catecolamina. Eso es lo que quiero saber ahorita. No sabría decir. Ajá. Gracias igual por tu participación. Acá hay un detalle importante, sobre todo en las vesículas, donde se deberían almacenar las vesículas de dopamina. ¿Por qué necesito almacenar dopamina en esas vesículas? Porque al hacerla salir es como si no hubiera recaptado nada, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante que se almacenen en esas vesículas? Ya, si tú me dices que es para liberarse después, ya se liberaron, porque realmente no han dejado que se almacenen y las han liberado. Entonces, ¿por qué hay un problema? Si la necesidad de almacenar la dopamina en esas vesículas es para que luego se liberen, ya la anfetamina nos hizo el favor. ¿Sabes qué? ¿Para qué vas a perder ATP almacenando acá la dopamina? Mejor déjala salir. Y la dejó salir. Entonces, ¿por qué hay un problema si ese es el fin de almacenarlo? Porque se inhibe la recaptación. Yo te entiendo lo siguiente: recapto dopamina porque necesito almacenarla y tú me dices que necesito almacenarla porque debo liberarla. Entonces, si ya la anfetamina nos ha hecho el favor de no almacenes nada, no gastes ATP, déjala salir nada más, y así por más que recapte, si recaptas 5 dopaminas dejo salir. Si ya nos hizo ese favor, entonces ¿por qué hay un problema? O sea, ya entendiendo más que todo el gráfico, justamente la dopamina entra a la vesícula justamente para almacenarse. Ya. Y que no, o sea, por eso hay un aumento tan alto de dopamina, porque se sigue liberando, porque la anfetamina está tomando su lugar en la vesícula y no deja que se almacene. Ya, ¿y para qué lo tengo que almacenar? Para que no siga haciendo su acción y no haya picos tan Entonces, altos de ¿para qué lo dopamina. recapto? Para disminuir ese efecto en el espacio sináptico. Tendría Porque sentido. tendría que unirse a su receptor y Ustedes son los expertos en el tema. Bien, les quito la duda. Porque si no tengo dopamina, no puedo fabricar noradrenalina. La síntesis de la noradrenalina se da dentro de las vesículas, donde se recapta y se almacena la dopamina. Y es donde voy a tener el desequilibrio de los neurotransmisores entre dopamina y noradrenalina, y vas a tener todo el estatus del paciente como tal. Ahí es donde entra a tallar tus catecolaminas bajo la ruta de la dopamina.
pequeño gran detalle que deberían de conocer bien. Siguiente pregunta. ¿Quién es Ambrosio? Imagínate. Aguilar. Explícame por favor la ruta metabólica de tu ruta de las recompensas. No desconecten eso, por favor. Claro, pon tu ratoncito. ¿Me pusiste un ratoncito ahí? ¿Un monito? Un monito. Un monito. ¿Cuál es la ruta metabólica? Conocemos la ruta metabólica de la acetilcolina, de la dopamina, de la noradrenalina, entre otras, pero tú me hablas de la recompensa. La recompensa en sí como que se quiere traducir como el sentimiento de, no, la sensación de placer. Me estás diciendo recompensa igual que el SAT. O sea, la ruta yo lo expliqué acá en la parte de ¿Dónde? esta es la ruta de la Ya, pero ¿cuál es la ruta metabólica? Recordemos que no estamos en neurociencias. Acá no estamos estudiando conducta, no estamos estudiando comportamiento, hábitos, etc. Esa literatura es buena en neurociencias. Cuando te van a hablar las bases fisiológicas y neurológicas del comportamiento y la conducta, para tener en cuenta adicciones, hábitos y lo demás. Pero en medicina nos centramos específicamente en la parte biológica, para poder explicar esos comportamientos. Eso de ciencias sociales que se basan en nuestros descubrimientos para poder explicar algo. Entonces, ¿cuál es la ruta metabólica a nivel cerebral? Ni siquiera te pido los lóbulos o todo el recorrido anatómico, pero sí dime al menos la base metabólica o la molécula que está ahí implícita. El neurotransmisor ahí, que él es el culpable. ¿Por qué? porque va a causar una activación, por ejemplo, la dopamina que va a ser liberada en el área mental va a activar lo que es el platómero y va a mandar señales, por ejemplo, a la corteza prefrontal, también al hipocampo, también a la amígdala cerebral. Entonces, de esa manera activa, es un proceso de activación en cada uno, todo liberando dopamina. Y no tiene nadie más que ver ahí. No, obviamente también hay otras estructuras. Por ejemplo, había leído que también esta ruta de la Te lo digo de esta forma. Si yo te digo izquierda, ¿en qué piensas? Izquierda. ¿Ah? Derecha. Ya, te digo arriba. El techo. ¿Ah? Yo te digo arriba, ¿qué pensarías? La palabra arriba. En el cielo, nada más. Si usamos un poquito el razonamiento lógico, si existe una arriba, ¿qué más existe? Si existe izquierda. Ya. Si existe dopamina, ¿cuál es el otro problema? Ah. Noradrenalina. El hecho de que circule tanta dopamina es que no estoy produciendo. Ambrosio, ¿cuál sería la diferencia entre dependencia física y abstinencia? En base a lo que nos has explicado. Dependencia física y abstinencia. Dentro de la dependencia física, como bien lo mencionaba, es que esto va a ser un refuerzo negativo. ¿Qué es lo que nos quiere decir en este caso? Es que el paciente va a necesitar consumir cualquier tipo de dosis para sentirse mal. A comparación con la abstinencia, en este caso es que a un paciente se le va a tener que
o sea, este va a ser un mediador para llevarnos al síndrome de abstinencia. O sea, va a ser como que su siguiente paso para poder llevarnos. O sea, no podemos decir que es lo mismo porque se nos va a llevar al otro. A comparación del síndrome de abstinencia, en este caso, sería, por ejemplo, esta es como bien, la suspensión brusca de la administración de una droga. Por ejemplo, si ya tenemos que el paciente, con la segunda parte, que es física, tenemos que el paciente está consumiendo, le vamos a quitar de manera muy brusca, el paciente va a sentirse mal, porque ya tenemos una manera que se está tomando el medicamento para llegar a sentirse mejor. Entonces es como que una correlación que lo va a llevar al otro. ¿Cuál? El segundo va a ser el síndrome de abstinencia. Ya. Y el primero va a ser el que sería el mediador físico, Dependencia. la dependencia física. La dependencia física. Porque luego, o sea, tenemos la psicológica, que va a ser primaria, por así decirlo, pero cuando llegue la dependencia física se va a convertir en la primordial. ¿Por qué? Porque el paciente ya no lo va a consumir para un uso de que, o sea, de diversión y nada, sino es para sentirse mejor. Entonces, al poder sentirse mejor, lo va a consumir más rápido, más veces, lo cual le va a llevar a un síndrome de abstinencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que al ir, por ejemplo, al tratarse, el médico lo va a cortar en este modo y va a llegar a un síndrome de abstinencia. Por eso es que va a conducir al síndrome de abstinencia. Ya. Es válido, pero hay otros términos que tenemos que ir viendo y para eso lo vamos a desarrollar. Y tomen asiento. Antes un buen aplauso para nuestros invitados. Un nota grupal.